Bienvenidos a la sesión número 11 del curso Design Thinking. En la sesión 11, el día de hoy, vamos a revisar información sobre el pivote o testeo. ¿Ok? Vamos a ver la primera parte del proceso de pivote o la primera parte del proceso de testeo. Esta es la última de las fases del Design Thinking, con la cual ya deberíamos concretar el desarrollo del bien o servicio acondicionado a resolver el problema o conflicto que tenía el potencial cliente en el proceso de empatía. En el paso anterior, lo que hemos hecho ha sido construir un prototipo. ¿Ok? Hemos construido el prototipo. Hemos utilizado algunas herramientas, tanto individuales como de carácter grupal o en equipo. Se considera que ya tenemos el prototipo. En la fase de testeo pivote, una vez que ya se han creado varios posibles modelos de negocio, varias posibles presentaciones en este caso, el producto mínimo viable si hablamos de un producto o el storyboard si hablamos de un servicio, muchos modelos van a caer, ¿ok? Nos vamos a quedar con 3 o 4 que se van a lanzar finalmente al mercado. Muchos de esos prototipos van a caer finalmente y nos vamos a quedar solamente con 3 o 4 exageradamente, que son los que vamos a lanzar al mercado. Entre un plazo, pues, entre 2 a 4 semanas en promedio para hacer el proceso de pivote. El pivote debe realizarse de manera rápida, ¿ok? De manera ágil, para poder obtener un sondeo que me permita fallar de manera inmediata, un sondeo que me permita fallar lo más rápido posible, ¿ok? Fallar barato para que no me cueste demasiado el proceso de generación de un nuevo prototipo y pueda desarrollar de manera inmediata las modificaciones sobre el prototipo que fue rechazado. ¿Cómo voy a aplicar el proceso de testeo o el proceso de pivote? Una herramienta que puedes utilizar son las encuestas. Ojo, estoy hablando de encuestas, no estoy hablando de un proceso de entrevista. ¿Ok? En las encuestas, se supone que tú ya presentaste el prototipo a ese potencial segmento de cliente. El potencial segmento de clientes ya te escuchó. Esta persona, el potencial usuario, ya te escuchó. Ya oyó cuál es tu explicación de cómo funciona el producto o cómo funciona el servicio. Ya pudo ver directamente el producto. ¿Cómo? Pudo ver tu prototipo por medio de el producto mínimo viable o la presentación que hiciste de manera física, tangible, a escala de el producto. O pudo entender de manera visual en el storyboard cómo es que funcionaba el servicio. No solamente de manera visual, sino que le diste una explicación complementaria a ello. En consecuencia, este usuario o potencial cliente ya tiene la información clara sobre el prototipo del bien o el storyboard del servicio. ¿Ok? Pero aún así, lo único que has hecho hasta el momento ha sido informarle, ha sido trasladarle información puntual sobre tu investigación. Le has explicado cómo funciona el servicio, las bondades de ese bien, que es el prototipo. Lo que esperas ahora es recibir un feedback por parte de este potencial segmento de clientes. ¿Ok? Lo que esperas es un feedback. Ahora, muchos de los potenciales usuarios o los potenciales clientes con los cuales vas a poner a prueba el prototipo van a ser bastante reservados. ¿Ok? ¿Reservados en qué sentido? Van a guardar sus opiniones por temor a que probablemente choquen con tus ideas y las rechaces de manera inmediata o a la generación de un acto de, por ejemplo, rechazo, no solo rechazo, sino en algunos casos burla sobre algunas sugerencias. Finalmente, este potencial segmento de clientes, este potencial cliente con el que estás haciendo la presentación del prototipo o la presentación del storyboard, muchas veces va a ser complejo el hacer que participe o se involucre entregando un feedback, ¿ok? Dependiendo de cuál es su personalidad. Pero por otro lado, también vas a tener la figura opuesta.
un potencial segmento de clientes que sí va a buscar interactuar, que sí va a buscar entregarte un feedback, pero se va a ir al otro extremo. Va a ser demasiado extremo, ¿ok? Va a ser demasiado, digamos, crítico, que tampoco está mal, que tampoco es que esté mal. ¿Qué es lo que debes hacer? Encontrar una postura o un punto medio. ¿Cómo hago para obtener información que me diga si este cliente realmente está valorando o no está valorando el prototipo o el storyboard del bien o servicio que yo pretendo poner a prueba para luego sacar a comercializar al mercado de la mano de mi empresa? Puede hacer que sea un potencial cliente o demasiado tímido, callado, reservado o quiere evitar burla, rechazo a sus aportes, como puede ser el otro extremo, alguien que en exceso identifique defectos, mejoras, más que críticas constructivas, destructivas. La mejor forma de orientar este proceso de levantamiento de información como contraste a la presentación del prototipo es por medio de una encuesta, ¿ok? Una encuesta dirigida con preguntas puntuales y precisas que vayan a hacer referencia directamente a las bondades de adquirir el servicio o adquirir ese bien. ¿Qué más puedo hacer? En esas encuestas dirigidas, puedo poner énfasis en cierto tipo de percepción que yo busco en el cliente, no solamente en el grado de aceptación, sino que puedo poner énfasis también en el enfoque de la presentación física o en la presentación de cómo adquieres ese bien o servicio, o puedo hacerle preguntas sobre la funcionabilidad de ese bien o servicio, si es la correcta, la incorrecta, si de repente debería brindarse el servicio en el caso de que hayas presentado un storyboard con algún adicional, algún paso que no se tomó en cuenta en la construcción del storyboard, si en el desarrollo del producto mínimo viable es necesario que haya un cambio, es necesario que haya una modificación en esa estructura del prototipo, no sé, en cuanto al tamaño, en cuanto a la forma de presentación, en cuanto a la manera de utilizar ese bien. ¿Ok? Tu encuesta debe estar orientada a levantar toda esa información, pero es una encuesta dirigida. ¿Ok? Con preguntas cerradas. Incluye preguntas abiertas. Puede incluir preguntas abiertas. ¿Ok? Puede incluir preguntas abiertas. ¿En qué voy a respaldar mi encuesta? La encuesta la vas a respaldar con el Scamper. Esta herramienta llamada Scamper es una de las principales herramientas que te va a permitir realizar el pivote o es una de las principales herramientas que te va a permitir testear el prototipo. Por ejemplo, ¿a qué se orienta el Scamper? El Scamper está orientado a poder evaluar 7 tipos de factores que influyen sobre el desarrollo de tu prototipo o servicio. En este caso, lo que te estoy presentando es una imagen de una hamburguesa común y corriente, ¿ok? Yo necesito aplicar el Scamper. El Scamper iría orientado, número uno, en base a este tipo de prototipo o en base a este bien, ¿qué sustituirías como usuario cliente final? ¿Qué sustituirías? Punto número dos. A ver, número uno, ¿qué sustituirías? Por ejemplo, profesor, yo sustituiría el ketchup por salsa tártara. Ya. ¿Qué combinarías? Bueno, combinaría esa hamburguesa con esas papas y un jugo de naranja. ¿Qué adaptarías? Tal vez una presentación mucho más grande, ¿no? ¿Qué modificarías? Bueno, modificaría el tipo de pan, profesor. No sé, un pan ciabatta tal vez. ¿Cómo lo pondrías en uso? Ah, que se venda como un combo o que se venda, no sé, en una edición exclusiva solo para ciertos clientes o solamente para delivery. ¿Qué eliminarías? Bueno, yo eliminaría los pepinillos, profesor, porque en realidad, no sé, es mi apreciación personal, no me gusta. ¿Qué reemplazarías? Tal vez reemplazaría las dos capas de lechuga que tiene, quitándole la de arriba y la reemplazaría por, no sé, aritos de cebolla, aparte de la cebolla fresca que tiene ahí. ¿Qué es lo que acabamos de hacer con el Scamper? Acabamos de hacer una crítica constructiva
sobre un bien o sobre la prestación de un servicio si es que tengo frente a mí el storyboard. El scamper se aplica sobre el producto mínimo viable, que es el prototipo del bien, o el scamper también se puede aplicar sobre el storyboard, que es el prototipo del servicio, de la prestación del servicio. Ahora, el scamper se compone de estas 7 variables: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en uso, eliminar y reemplazar. Cada una de las letras del scamper viene a ser una de estas variables. Ahora, es obligatorio que el potencial cliente tenga que darte una respuesta a cada una de las 7 variables. No necesariamente. Podría decirte, bueno, no sustituiría nada. Combinaría, sí, tal vez la presentación de, no sé, no jugo de naranja, una bebida de soda, una gaseosa. Adaptar, creo que está bien tal cual. Modificar, no creo que modifique nada, aunque tal vez modificaría el tamaño de la hamburguesa. Ponerlo en uso, me parece bien la forma en la que se plantea vender esa mercancía. Eliminar, creo que no eliminaría nada. Y reemplazar, me parece bien tal cual la puedo ver. ¿Ok? Es decir, no siempre vas a tener en la construcción del scamper la apreciación de tu potencial cliente orientado a modificar o a generar alguna variante en el prototipo de tu bien o en el prototipo de tu servicio. Acuérdate siempre de esto. Esta es una de las principales herramientas para hacer el pivote, una de las principales herramientas para hacer el proceso de testeo, para someter a prueba tu prototipo. La hamburguesa que ves acá ha sido creada de manera económica y básica, ¿ok? Solamente de manera referencial. ¿Para qué? Para poder someter a prueba este lanzamiento de la nueva versión de una hamburguesa. El scamper me ayuda a tener la percepción de mi potencial segmento de clientes, de mi potencial cliente, ¿en base a qué? En base a una crítica constructiva que él pueda realizar de acuerdo a su iniciativa de compra o a su motivación de compra, de acuerdo a sus gustos, a sus necesidades. Pero, ojo, el scamper te da un camino, una ruta que debes seguir. ¿Cuál? La de sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en uso, eliminar y reemplazar. El scamper no te dice de manera libre, completa, dime, ¿te gusta esto sí o no? ¿Por qué? ¿Y qué harías con esa hamburguesa? Porque no sería una estructura ordenada. Le daría demasiada libertad al potencial cliente como para inclusive cambiarte la hamburguesa por una pizza, ¿ok? Y no puedes dejar que pase eso porque se caería todo tu trabajo hasta el momento en la empatía, en la identificación de problema, en la generación de ideas y en el desarrollo del prototipo, ¿ok? Entonces recuerda que el Scamper es una herramienta bastante útil, yo te diría imprescindible cuando realizas el proceso de pivote o testeo, de poner a prueba ese prototipo o ese storyboard del servicio. Esta es una de las principales herramientas que te sugiero utilizar. Y recuerda que no necesariamente tiene que el cliente modificar o cambiar algo o alterar algo en todas estas 7 variables, ¿ok? Puede hacer que solo en la mitad te haya hecho alguna apreciación crítica. No necesariamente tiene que ser las 7 variables. Otra herramienta que también se suele utilizar es la herramienta comparativa. ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué quiere decir esto? Tan pronto tu potencial cliente va a evidenciar, va a ver de forma directa tu prototipo del producto, el producto mínimo viable, o va a tener el storyboard del prototipo de tu servicio, de manera inmediata lo primero que le va a venir a la mente, lo primero que le va a venir a la mente es relacionar o comparar tu propuesta de bien o servicio con un bien o servicio que ya existe en el mercado. ¿Ok? Eso es lo primero que le va a venir a la mente. Comparar tu oferta de bien o servicio con algo que él ya conoce que, bueno, hay en el mercado. Algo que él conoce muy bien, hay algún bien o servicio del cual él ha sido cliente en determinado momento. Por ende, el pivote o el testeo va a ir orientado a qué? A hacer una comparación entre el primer producto o el primer servicio que le vino a la mente a mi cliente al momento en que le presenté mi storyboard o al momento en el que le presenté
mi producto mínimo viable. ¿Para qué? Para yo poder definir qué es lo que este cliente aprecia, valora y qué es lo que no valora o aprecia en mi prototipo o en este caso en mi storyboard, comparándolo con otro bien o con otro servicio que para él es un punto referente. En base a eso, el potencial segmento de clientes me hará una crítica, ¿ok? Una crítica comparando lo que yo ofrezco versus lo que él ya tiene en el mercado. Y en base a esa crítica, voy a tomar nota de todo lo que este cliente valora en mi prototipo y todo lo que no, que sí valora en la competencia. De modo tal que ella tenga un punto de partida para realizar algunas modificaciones en ese prototipo. Recuerda, primera herramienta que debes utilizar, las encuestas. Son encuestas dirigidas, encuestas ordenadas con información puntual que se busca de manera directa de este segmento de clientes. ¿Ok? Las encuestas tienen que ser dirigidas. ¿Por qué? Porque acá no aplicas una entrevista. Porque en una entrevista se puede explayar demasiado, tanto así que termines autoconvenciéndote de que está mal el prototipo, está mal el problema que identificaste y está mal la idea de negocio. La encuesta tiene que ser una encuesta dirigida. Dos perfiles de personas que vas a encontrar. Las personas que no quieren hablar, para los cuales la encuesta dirigida les ayuda a entregar respuestas puntuales y precisas, y las personas que quieren hablar en exceso, ¿ok? Y que critican absolutamente todo, tanto así que te pueden llevar a cambiar no solamente el prototipo, sino cuestionarte si está bien o no el problema que habías identificado. Para eso, una encuesta va a ser un medio de orientación, usualmente fiable, casi en un 100%, para levantar información sobre la apreciación de tu prototipo. Otra herramienta que también se suele utilizar con frecuencia es el Scamper. ¿Qué información lleva consigo el Scamper? El Scamper es una herramienta que te va a permitir contrastar la información de lo que presentas al cliente como bien o como servicio frente a lo que este cliente podría sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en uso, eliminar y reemplazar de la presentación del prototipo que le estás dando, tanto de manera física con el producto mínimo viable como de manera visual en el storyboard. ¿Ok? Recuerda que no es requisito indispensable que el potencial cliente te haga un comentario sobre cada una de estas 7 variables del Scamper. Es muy probable que recurra a 3, a 2, quizás a 4. No es usual que en los 7 puntos te haga una crítica, ¿ok? No es usual. Ahora, ¿por qué utilizas el Scamper? Para evitar que también vuele demasiado y te cambie el bien de la hamburguesa que ves acá a una pizza, como te dije, ¿ok? Por eso utilizas una estructura ordenada. Por eso la denominación de Scamper, sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en uso, eliminar y reemplazar, ¿ok? Recuerda, no es obligatorio que el potencial cliente te dé un aporte de cada uno de estos 7 puntos, de cada una de estas 7 variables, ¿ok? No siempre vas a tener las 7. Otra herramienta, hemos visto la comparativa de qué tiene él que no tenga yo. ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿A qué se refiere qué tiene él que no tenga yo? Tan pronto le muestres el prototipo de tu bien o servicio al potencial segmento de clientes, automáticamente va a relacionar tu prototipo de bien o de servicio con un bien o servicio que él ya conoce y probablemente del cual él es cliente o usuario. Y lo primero que va a hacer es construir una crítica comparativa. Ahora, esto es positivo porque te permite tener de primera mano información, no solamente de la percepción del cliente, sino también de un aspecto comparativo. Y te va a permitir identificar cuáles son tus fortalezas frente a la competencia y cuáles son las debilidades que posees. Puntos en los cuales vas a tener que hacer modificaciones. ¿Ok? Puntos en los cuales vas a hacer modificaciones. Acuérdate de eso. El pivote o el testeo sirve justamente para eso, para evaluar qué vas a modificar,
que tiene que adaptarse, que debe cambiar, para que finalmente el prototipo sea aceptado y comiences con tu producción en masa. La comparativa que tiene el que no tenga yo, entonces, también aporta bastante a la construcción y desarrollo de tu prototipo. Algunas preguntas que vamos a desarrollar a modo de feedback. Pregunta número uno. ¿Es necesario usar todas las variables del Scamper? Ya hemos dicho que no. No es necesario, no es obligatorio utilizar todas las variables, las 7 variables del Scamper. ¿Mm? Número dos. ¿La herramienta que tiene él que no tenga yo es de valoración? Sí, te ayuda en un aspecto de valoración, de nivel o grado de aceptación, de calificación, de un aspecto subjetivo, que en este caso viene a ser recibido de manera directa del usuario. Es como respuesta a una comparativa, ¿no? Con algún bien o servicio que ya existe en el mercado, con el cual relacionan automáticamente tu propuesta comercial. Pregunta número 3. ¿Las encuestas deben desarrollarse solo al segmento de clientes definido? Sí, las encuestas están únicamente desarrolladas y dirigidas al segmento de clientes definido. Si cometes el gravísimo error de aplicar esa encuesta con cualquier persona que se cruce en la calle, cabe la posibilidad de que sus, en este caso, apreciaciones te lleven a modificar el prototipo del bien o servicio de modo tal que se acondicione hacia sus propias necesidades, hacia su propio segmento de clientes, a sus propias características diferentes, ¿ok? Y finalmente no termine este producto teniendo aceptación en el segmento al cual te enfocaste inicialmente. Si el testeo es negativo, se puede regresar a pasos anteriores. Es decir, si en el testeo recibes un rechazo por parte del cliente, te dice, no, mira, esta mercancía que me ofreces, este bien, es muy pequeño, no me gusta el plástico, tal vez podría tener un uso adicional, probablemente no se cambie la presentación, etcétera, etcétera. Es muy complicado de usarse, no es ergonómico. El testeo es negativo, puedes regresar a los pasos anteriores. Puedes regresar o al prototipo o puedes regresar a la generación de la idea, pero no puedes modificar el proceso de empatía ni tampoco vas a modificar la fase número 2 de identificación del problema. La empatía y la identificación del problema van a continuar, siguen, no se modifican. A lo mucho lo que podrías modificar es la idea. ¿Ok? No vas a modificar el problema ni el proceso de empatía. La idea podría ajustarse, el prototipo también, pero no puedes regresar a modificar los dos primeros pasos del design thinking. Pregunta número 5. ¿El testeo es la última fase del design thinking? Si es que tu producto tiene aceptación, sí, sería la última fase. Pero en el caso de tener un rechazo en el testeo o en el pivote, no es la última fase porque regresas nuevamente a la fase de generación de ideas o regresas a la fase de elaboración del prototipo. En ese caso, no sería la última fase del design thinking. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en la sesión número 11 de pivote o testeo, parte 1. En la sesión número 12, la última sesión del design thinking, revisaremos información adicional sobre otras herramientas que también te permiten realizar el pivote o testeo. Nos vemos en la sesión número 12.